Bueno, este ejercicio pues también tiene que ver con Bernoulli, ¿no? Me dicen que tengo un tubo piezométrico y un tubo de Pitot. Ambos se encuentran fijados a un tubo horizontal. Ambos se encuentran fijados a un tubo horizontal que contiene agua, ¿sí? Y ese tubo de agua pues tiene 3 centímetros de diámetro. Entonces, ¿qué pasa? Se mide la altura de la columna de agua en cada uno de los tubos que conecté, ¿no? Entonces, estos tubos normalmente sirven para, cumplen la función de un manómetro, ¿no? Sirven para medir presiones ahí. Entonces, ya vamos a ver cómo es que se mide. Entonces, dentro del piezómetro tengo 20 centímetros de agua, mientras que dentro del tubo Pitot el agua alcanza 35 centímetros, ¿sí? Las dos medidas están tomadas desde la superficie superior del tubo de agua, ¿listo? Normalmente van hasta el centro de la tubería. Me piden determinar la velocidad en el centro, precisamente, de ese tubo. Me dice, tome el punto de entrada del tubo de Pitot como un punto de estancamiento con velocidad cero. Entonces, vamos a ver cómo sería ahí el diagrama, ¿no? Entonces, mi diagrama sería más o menos de esta manera, ¿no? No me lo dan, pero pues yo más o menos lo puedo decir. Aquí tengo mi tubería de 3 centímetros de diámetro, ¿sí? Tiene cierto largo. Tengo aquí un piezómetro, un tubo piezométrico, donde me dicen que la columna de agua dentro de él alcanza los 20 centímetros, ¿sí? Medidas desde la superficie libre. Y estas medidas, pues como siempre, van en relación al centro de la tubería, ¿no? Recordemos que aquí siempre trabajamos con el centro de la tubería, ¿no? Porque ahí es donde va a estar mi velocidad promedio. Y de hecho, la pregunta me pide determinar la velocidad promedio ahí en el centro de la tubería. Resulta que también se conectó un tubo Pitot, ¿no? Entonces el tubo Pitot, pues él tiene aquí cierta sección que alcanza a entrar un poco más en el fluido, ¿no? Entonces, igual se pone siempre en la mitad de la tubería esa sección, ¿no? ¿Qué va a pasar por lo menos aquí en este caso? En este caso, pues ya habíamos visto en otros ejercicios que nosotros decimos ahí que hay un punto de estancamiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Por lo menos que el agua que entre aquí, esta agua va a permanecer estática, ¿sí? De hecho, pues esa es la razón por la que yo puedo aplicar manometría. Recordemos que manometría pertenecía al tema de estática de fluidos. Entonces, para yo poder aplicar manometría, pues esta agua no debería estarse moviendo, ¿no? Lo mismo pasa aquí. El agua entra ahí simplemente porque hay un desvío, ¿no? Pero no implica que esta agua aquí esté corriendo, no es que el agua entre y vuelva y salga, o entre y vuelva y salga, sino que siempre tenemos ahí la misma cantidad de agua que va a permanecer estática, ¿no? Entonces lo mismo pasa aquí dentro de este tubo Pitot. El agua de este tubo no tiene ninguna velocidad en ninguna parte del tubo Pitot, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros si queremos podemos poner ahí que la velocidad aquí, velocidad, pero pongámosle velocidad del tubo, ¿no? Es igual a 0, ¿no? En todas partes. Cosa que no pasa en la tubería. En el resto de la tubería, pues sí tengo velocidades, ¿no? Entonces, fíjense que de hecho el ejercicio que me está planteando que yo tengo dos sistemas, en realidad tengo aquí dos sistemas, dos métodos para medir presiones, me piden la velocidad en un punto, bueno, y voy a tener que determinar la velocidad en cierto punto, ¿no? Entonces, ya eso de por sí me está diciendo a mí que aplique ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces, para la presión, para la ecuación de Bernoulli, yo sé que necesito una presión, una velocidad y una altura, ¿no? Y necesito dos puntos a evaluar. Supongamos, vamos a hacer un análisis, porque por lo general, pues yo siempre les digo, recuerden que Bernoulli se aplica únicamente a tuberías, ¿no? O sea que yo debería tomar puntos de esta tubería, ¿no? ¿Qué pasa si alguien llegara y dijera, no,
yo voy a ver qué pasa aquí a hacer Bernoulli en los tubos. Primero, pues ya hay un error porque el tubo no pertenece a la tubería, ¿no? El manómetro no pertenece a la tubería. El manómetro sería este piezómetro o este tubo de pitot. Y de hecho, pues fíjese que si usted toma el punto 1 aquí y el punto 2 acá, ambos están a presiones atmosféricas, a velocidades cero, y al tomar esas velocidades allá como cero, aparte de que no hacen parte de la tubería, no está calculando la velocidad aquí en el centro de la tubería, ¿no? Que esta es la que le están pidiendo esta velocidad. Entonces, no está relacionando de ninguna manera la tubería como tal, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían unos buenos puntos para tomar? Si ya sé que no puedo tomar los manómetros. Resulta que, pues ya nosotros en algunos otros ejercicios dijimos que esos puntos siempre es mejor ubicarlos justo en la mitad de la tubería, ¿no? En esta línea del eje central. Pero entonces, obviamente no voy a ubicar mi punto por aquí, porque aquí yo no conozco la presión y tampoco pues conozco la velocidad, que eso es lo que me están viendo. No, tampoco lo voy a ubicar por acá, ¿no? Entonces, lo ideal sería ubicarlo justo debajo de este manómetro, ¿no? De hecho, yo siempre les digo que debajo del manómetro, o al lado, en el caso de que el tubo esté perpendicular, y justo por la línea central, ¿no? Entonces sería aquí. Ese sería mi punto. ¿Por qué? Bueno, yo ahí sí, con el manómetro, puedo decir que voy a conocer la presión de este punto. ¿Listo? Gracias al manómetro yo voy a conocer la presión aquí de mi punto. Voy a llamar este mi punto 1. ¿Okay? Voy a borrar estos otros que no me sirven. Ese sería mi punto 1. Y mi punto 2, ¿cuál sería? Fíjense que el punto 2, pues yo sé que lo tengo que relacionar con mi manómetro, ¿no? Con mi tubo pitot, en este caso. El punto 2, pues podría estar aquí, todo este fluido, dijimos que iba a tener velocidad cero, ¿no? Entonces, por lo menos el punto 2 puede estar aquí. Podría ser, ¿no? Ese punto 2 va a estar ahí. Ya sé que la presión que tenga me la va a dar aquí el tubo de pitot, y que esa velocidad dentro del tubo es cero, ¿no? A veces por lo menos también se podría ubicar justo aquí, ¿no? En la entrada, pero ahí pues puede ser que ustedes se confundan y piensen que esa velocidad es la de la tubería. Entonces es mejor ponerla adentro del tubo, y yo sé que dentro de ese tubo la velocidad va a ser cero, ¿no? Entonces voy a poner ese mi punto como mi punto 2. ¿Listo? Pues listo, yo ya tengo mis puntos. Ahora, ¿qué me queda? Aplicar la ecuación de Bernoulli. Entonces, listo, yo ya puedo plantear aquí ecuación de Bernoulli del punto 1 al punto 2. Bueno, entonces, vamos a ver. Las presiones las puedo yo hallar con manometría, ¿sí? ¿Qué pasa por lo menos con las alturas? Pues si yo pongo mi nivel de referencia justo en la línea central, ¿qué va a pasar ahí con las alturas? Z1 va a ser igual a Z2, ¿no? De hecho, pues aquí se cancelan, o puedo decir que ambas son 0 con respecto a mi nivel de referencia. ¿Listo? Y la velocidad 2, pues dijimos que era 0. Voy a poner esa consideración por aquí. La velocidad 2 es 0. Entonces, me faltaría ahí conocer el término de cada una de las presiones. Entonces, las presiones las voy a conocer por medio de estos tubos que yo puse ahí para medir presión, ¿no? Entonces, la presión en 1 viene siendo igual a ¿qué? Ahí yo tomaría, bueno, la presión atmosférica voy a decir que es 0. Entonces, tomo aquí positivo
esta distancia, que eran 20 centímetros, ¿no? 20 centímetros son 0,2 metros. Y lo multiplico por el peso específico del agua. ¿Sí? ¿Cuánto me va a dar aquí esta presión? Yo tomo el peso específico del agua como 9,81 kilonewton sobre metro cúbico y lo multiplico por 0,2 metros. Esto me da 1,962 kilopascales, ¿cierto? Ahora pues hago lo mismo para el punto 2, ¿no? Entonces, para el punto 2, yo tengo la altura en 2, que me la va a dar aquí la altura dentro del tubo pitot, y esa altura dentro del tubo pitot me decían que era 35 centímetros, ¿no? O sea, 0,35. Igual por el peso específico del agua, esto me viene dando 3,4335 kilopascales. ¿Listo? Entonces, fíjense que ya tengo ahí el término de las presiones. Me queda simplemente despejar B1, ¿no? Que B1, al estar aquí dentro de la tubería, me va a dar la velocidad promedio o la velocidad en la línea central de esa tubería. Entonces, si yo voy a despejar de acá, B1, ¿cómo me queda? Entonces, P1 la paso aquí a restar, me queda P2 menos P1, todo sobre el peso específico del agua. Z1 pasaría allá. Bueno, las Z se cancelan, ¿no? Este B2 también lo cancelé, entonces me queda aquí por 2 veces la gravedad y me queda B1 al cuadrado, o sea que todo esto debería estar en una raíz, ¿no? Listo. ¿Qué más me faltaría? No, nada, solamente sería ahí la sustitución, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, velocidad de 1. Vamos a ver las unidades, cómo nos quedan aquí también, porque la resta de presiones nos va a quedar en kilopascal, que es kilonewton sobre metro cuadrado. El peso específico del agua está en kilonewton sobre metro cúbico. Y la gravedad está en metros sobre segundo cuadrado. Entonces aquí me cancelan estas. Esta se me va con estas de acá. Arriba me queda metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Que al meter esto en una raíz, me va a quedar metros sobre segundo. Listo, entonces sí me coinciden, ¿no? Entonces aquí yo tendré raíz de presión 2, que es 3,4335. 35 menos 1,962. Todo esto sobre el peso específico del agua, que es 9,81, por 2 por 9,81. Bueno, de hecho aquí esta se me cancela. ¿Y cuánto nos da eso? Ponerla por aquí. Raíz de 3,4335 menos 1,962. Todo por 2, ¿no? 1,7155. Metro sobre segundo. ¿Listo? Y esa sería la solución del ejercicio, ¿no? Quiere decir que esta es la velocidad promedio de la tubería o la velocidad
en la línea central, ¿no? Que es la que me están pidiendo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta?